Turno para el Grupo Parlamentario Vox. Sí, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente es redundante este tema, ¿no? Estamos volviendo sobre lo mismo una y otra vez. Pero, señorías, ¿cuándo van a asumir que la inmensa mayoría de las mujeres que tengan hijos nunca van a poder trabajar las mismas horas que los hombres? ¿Cuándo van a entender que es la maternidad lo que nos hace desiguales? Ustedes se empeñan en hablar de desigualdad en el empleo por razón de sexo, pero se equivocan. No se trata de una desigualdad por razón de sexo, se trata de una desigualdad por razón de maternidad. Y existe esta desigualdad porque solo las mujeres podemos ser madres. Y eso no lo podemos cambiar ni nosotros, ni ustedes, ni nadie. Ustedes plantean como algo negativo que hombres y mujeres se comporten de forma diferente ante la paternidad y no se dan cuenta, obvian, niegan la realidad de que no es lo mismo ser padre que ser madre y de que nunca será lo mismo. No se dan cuenta de que no hay ideología que pueda con la verdad. ¿Y saben cuál es la verdad? La verdad es que una madre lleva a su hijo en su seno durante 9 meses. La verdad es que solo una madre puede amamantar a su hijo. La verdad es que es a su madre a quien el bebé necesita en los primeros meses de su vida. Y la verdad es que no hay permiso de paternidad, ni política, ni ideología de ninguna clase que pueda cambiar eso. Se llevan ustedes las manos a la cabeza porque el empleo de las mujeres sufra una fuerte caída en los 2 primeros años después de tener un hijo y porque eso no pase con los padres, como si no supieran que no puede ser de otra manera, que nuestros bebés nos necesitan más a nosotras. Ustedes, que son tan ecologistas, no se dan cuenta de que estamos hablando de pura ecología, del orden natural, de la vida, que no podemos borrar lo que somos como hombres y como mujeres, que no podemos cambiar las necesidades biológicas y emocionales de un bebé y de su madre. Efectivamente, las madres nunca vamos a poder estar al mismo nivel de cotización y de salarios, aun sumando toda nuestra vida laboral, porque las madres cogemos bajas, reducimos jornadas y pedimos excedencias para cuidar de nuestros hijos y porque muchas madres deciden voluntariamente renunciar a trabajar fuera del hogar para quedarse en casa cuidando de los suyos. Pero es que para eso solo hay 2 soluciones, o que no tengamos hijos, y aquí se acaba la historia literalmente, o el Estado se ocupa de una vez y de verdad de las mujeres que son madres para que ese esfuerzo, esa tarea que es tan necesaria, tan imprescindible en nuestra sociedad, sea por fin valorada y recompensada. Cuando entiendan ustedes esto, cuando partamos de la verdad y no de la mentira, es cuando podremos empezar a trabajar en serio por las mujeres que quieren ser madres y evitar cualquier tipo de discriminación y de desigualdad por esta causa. Señorías, nosotros negamos la mayor porque entendemos que no hay discriminación por razón de sexo, que lo que hay es discriminación y desigualdad porque no se valora la maternidad como se debería valorar. Ninguna de las medidas que proponen serían necesarias si desde las instituciones diéramos a la maternidad la importancia que tiene. Y por eso nosotros creemos que esta discriminación por razón de maternidad solo se terminará el día que el Estado convierta en una ventaja para las empresas y no en un inconveniente el hecho de que en este país se tengan hijos. Se acabará el día en el que sea una ventaja para las empresas que sus trabajadoras sean madres, el día en que sea una ventaja para las empresas contratar a mujeres que sean o que vayan a ser madres, tan sencillo como eso. Mientras no hagamos esto, ninguna de las medidas que ustedes proponen servirá para mejorar la vida de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, más de 4 millones de parados, casi 1 millón de ERTEs, 40% de paro juvenil, familias arruinadas, personas desesperadas. No sabemos ni cuántos muertos, muchas personas en pleno duelo, miedo y descontrol ante las vacunas. Y el Gobierno se dedica a traer el partido que sustenta el Gobierno, esta PNL para que nos gastemos el dinero de todos los españoles en el empoderamiento LGTB en el mundo. ¿No les basta, señorías, haber aprovechado la pandemia para iniciar un cambio ideológico y implantar leyes ideológicas solamente en nuestro país, en España, como es la Ley de Infancia, que se acaba de aprobar, como es la Ley de la Eutanasia, como va a ser la de igualdad de trato, sino que lo que ustedes intentan también es ir mucho más allá, fuera de nuestras fronteras, a implantar estas leyes ideológicas? Pero ¿ustedes han perdido la cabeza o es que no les importa nada, desprecian absolutamente a los españoles? ¿Por qué no le dicen al señor Gabilondo que en su campaña le cuente a los madrileños que se van a gastar el dinero, que van a recaudar impuestos para implantar la agenda LGTBI en el mundo? ¿Por qué no lo dicen en esta campaña electoral? Pero además, señorías, es que esto no casa en absoluto con lo que queda de manifiesto en los países que ya han dicho mis compañeros diputados, en otros países donde se condena con pena de muerte a las personas homosexuales
en países sobre todo musulmanes. Bueno, pues esto no casa con que precisamente toda la mano de obra, o gran parte de la mano de obra que nosotros estamos recibiendo en nuestro país, sea precisamente de personas con esta cultura. Bueno, pues yo creo que no casa, de la misma manera que no casa que esto ocurra también en los países precisamente comunistas, de bandera comunista, como es Venezuela, como es Cuba, la misma política que quiere implantar aquí el señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno hasta hace poco tiempo. No casa, señoría, con todo lo que ustedes aquí están diciendo, porque además esa lesión de derechos humanos, como ustedes estaban diciendo, el otro día la Fundación Triángulo, a preguntas de mi compañera, decía que poco se podía hacer o nada se podía hacer para que en esos países no ocurrieran las barbaridades que están ocurriendo. Por lo tanto, señorías, el objetivo de esta PNL no es ni más ni menos que seguir con su agenda ideológica y, además, utilizar ahora mismo la cooperación internacional, que siempre ha ido dirigida a las necesidades básicas, como un medio para la injerencia ideológica en los países más vulnerables. Señorías, en esos países en los que muchas veces no tienen ni para comer, ustedes lo que quieren implantar es una ideología, la ideología de género, para destruir la familia, quizás en algunos países lo único que tienen. Señorías, el partido del Gobierno de una nación en ruinas propone que nuestra política exterior tenga como norte la lucha por la diversidad sexual en Tombuctú. Eso es lo que a ustedes les preocupa. Eso es despreciar a todos y cada uno de los españoles de esta nación. Que defienda su enmienda. Gracias, señor presidente. Pues en esta proposición nos vamos a abstener porque, por un lado, estamos de acuerdo en que hay que proteger a la infancia de la pornografía. Creemos que la pornografía denigra al ser humano, distorsiona el concepto de sexualidad y, además, crea adicción. Los adultos son libres, por supuesto, de consumirla o producirla, pero creemos que, por supuesto, que a los menores hay que protegerles de esto. Pero la cuestión es que, aunque suene muy bonito que esto es para proteger a los menores, ustedes, por un lado, condenan la pornografía, pero no porque sea intrínsecamente mala, sino porque consideran que es machista, porque para ustedes todo es machista. No sé si saben, yo lo digo porque conozco el tema, pero no como consumidora, pero que hay muchos tipos de pornografía y hay pornografía para homosexuales, hay pornografía para lesbianas, hay pornografía para distintas preferencias sexuales. No todo es machismo, señorías. Y esto nos lleva a el otro punto de su propuesta, que, bueno, como he dicho, estamos de acuerdo con que hay que proteger a la infancia del acceso a la pornografía, pero es que ustedes, a cambio, quieren impartir educación sexual a los menores. La educación sexual de la que ustedes hablan y que también está incluida en la Ley de Infancia que se ha aprobado hoy, por desgracia, en el Congreso, es en realidad corrupción de menores. Entonces, ustedes no quieren que los menores accedan a contenidos sexuales por Internet porque ustedes les van a impartir esos contenidos sexuales. Ustedes, con esta intención de la educación sexual a los menores, pretenden sustituir a la pornografía y atentan contra el artículo 27.3 de la Constitución, que vela por el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestros valores y nuestra conciencia. Así que nos vamos a abstener porque estamos de acuerdo en que hay que proteger a los menores de la pornografía, pero, por supuesto, que ustedes no pueden poner sus manos en nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Toscano, si me permite, ya hemos tenido esta conversación en alguna otra oportunidad, pero me gustaría pedirle una cosa, y es un ruego que le hago. Yo soy una mujer, mi sexo es femenino, soy la presidenta de esta comisión. Sé que me va a decir usted que también está admitido la otra variante masculina, pero como yo me siento mejor porque es mi identidad y soy una mujer y soy presidenta de esta comisión, le ruego, por favor, que cuando se dirija a mí, se dirija diciéndome presidenta. Se lo agradezco, es una cuestión personal.
La entiendo y entiendo que usted tenga la preferencia, ya le dije que es correcto el participio activo, y entiendo que usted prefiera, porque usted, por sus gustos personales, prefiere que se la llame presidenta, pero a mí tampoco me gusta que me llamen fascista y me tengo que aguantar, así que usted se va a tener que aguantar también. Pero ¿sabe qué pasa, señoría? Que no es una cuestión de aguantar o no, porque yo a usted no le he llamado fascista en ningún momento. Libertad de expresión, No, señoría. Señoría, permítame. Es mi derecho el pedirle a usted que se refiera a mí por el sexo que me define, y soy una mujer. Simplemente por eso, y terminamos ya este diálogo. Gracias, señoría. Seguimos entonces con la siguiente intervención para la defensa de su enmienda. Muchas gracias, señora presidenta. A nosotros también nos enfada mucho esta PNL, pero no por los mismos motivos que ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, porque además nosotros la votaremos en contra, obviamente. Lo primero que dice en esta PNL se justifica en la implantación de la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que está comprometida con los objetivos del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que para nosotros lo principal en ese desarrollo sostenible es que las sociedades sean sostenibles. Nuestra sociedad, señorías, no es sostenible con las bajas tasas de fecundidad, son insosteniblemente bajas. Sin embargo, en esa Agenda 2030 habla de cosas que no son importantes. Y además, en un momento como este, volvemos a acudir a la Agenda 2030 cuando estamos en un país arruinado. Pero bueno, eso ya lo he dicho antes, eso ya va de suyo. Pero es que, si hablamos de sociedades sostenibles, ni en el Plan de Recuperación Europea, ni entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de Naciones Unidas o en los Objetivos Generales de la Unión Europea figura algo tan elemental como procurar que se tengan suficientes niños para no perder población y envejecer intensamente. Tampoco figura la natalidad de manera inexplicable entre los ejes del Plan de Acción ante el reto demográfico aprobado recientemente por el Gobierno español. Digo esto como podría decirle cualquier otra cosa, pero desde luego no el que las mujeres sean o no sean ingenieras en virtud de que el Gobierno de turno quiera que sean o no ingenieras. Vamos a ver, dejémonos de estupideces. Este país está en una situación muy grave. Ustedes debieran de pasearse por los barrios, deberían de ver a la gente para ver que es una estupidez y que es una ofensa incluso a los españoles. Estar ahora mismo aquí perdiendo el tiempo hablando de si las mujeres pueden o no quieren ser ingenieras. Miren, señorías, es mentira todo lo que dicen. Yo hace muchos años que fui a la universidad y las oportunidades que yo tenía, al igual que mis compañeras, eran exactamente las mismas para estudiar la carrera de Derecho que estudié o la carrera de Matemáticas que estudió mi amiga, que era la compañera mía del curso en el colegio. Eran exactamente las mismas, las oportunidades exactamente las mismas. Luego, entonces, si las oportunidades son y eran exactamente las mismas, ¿cuál es la razón por la cual quieren que las mujeres estudien ingeniería, matemáticas, ciencias, tecnología? Porque ustedes quieren. ¿Por qué ese dirigismo? Porque son menores de edad, porque las mujeres no saben elegir lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren, porque ustedes le tienen que decir lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer, algo que tienen que dedicarse, quién tiene que planchar en su casa y quién no tiene que planchar, si ahora plancha el marido, ahora plancha la mujer, o ahora tengo estos hijos, o ahora voy al trabajo, o ahora no voy. Miren ustedes, señorías, ustedes están tratando a las mujeres como si fuéramos imbéciles. Ustedes no nos tienen que decir si tenemos que estudiar matemáticas. Luego parten de una premisa falsa. A lo mejor tendrían que estudiar. A lo mejor tendrían que saber todas ustedes que los hombres y las mujeres no somos iguales, que los hombres y las mujeres somos diferentes, que tenemos nuestras especificidades, que a lo mejor existe algún motivo de base y alguna razón evidente y de naturaleza, por lo cual las mujeres se dedican a unas cosas libremente y los hombres se dedican a otras cosas libremente. Pero ni los gobiernos, ni los partidos, ni los diputados, ni las diputadas tienen que decir cómo, qué, dónde pensar, hacer o estudiar matemáticas o ingeniería. Es no solamente una estupidez, es una verdadera ofensa a la mujer que digan que no tienen las mismas oportunidades para dedicarse a Derecho o para dedicarse a las matemáticas. Y además, en un momento como este, que ustedes dediquen su tiempo y los recursos, como acabamos de oír, que hay que poner recursos para esto, que hay que poner impuestos de todos los españoles para que las mujeres se dediquen a las matemáticas. Luego, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si resulta que esa premisa es falsa, porque todas las mujeres tienen la oportunidad de dedicarse a alguna otra cosa, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese dirigismo?
Mucho me temo que el objetivo de ese dirigismo es un objetivo que depende de los temas productivos, de tal manera como han aprobado ya una ley de eutanasia que solamente tiene en cuenta la productividad de las mujeres. De la misma manera que ahora mismo están hablando de las matemáticas o de las ciencias de la tecnología. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de unos años las multinacionales necesitan mano de obra. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Y a mí me gustaría que ustedes me dijeran a esta pregunta que les hago. Primero, si ustedes pueden afirmar que exista alguna mujer que quiera dedicarse a matemáticas e ingeniería y no pueda. Y segundo, que si existe alguna mujer que quiera o no quiera dedicarse a estar en su casa y pueda o no pueda hacerlo de manera libre. Quizás esas sean las preguntas. Gracias a la presidencia de la Mesa de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Pues esta proposición suena muy bonita también, pero no es solo todo lo que reluce, ni todo el que anda errante está perdido. Y, en teoría, esta proposición pretende fomentar la corresponsabilidad, la conciliación de hombres y mujeres y que, a priori, estamos de acuerdo, pero nos vamos a abstener porque, por supuesto, que estamos de acuerdo con que haya medidas que fomenten esta conciliación, que las madres y los padres puedan compatibilizar la maternidad con su trabajo, pero aquí llegamos al punto de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, como han estado explicando otros diputados y como no se cansan de decir, la corresponsabilidad corre el riesgo de ser obligatoria y eso es lo que no podemos admitir en ningún caso. Creemos que el Estado no debe entrar en nuestras casas a decirnos cómo tenemos que organizar el tiempo y cómo nos tenemos que repartir las tareas. Y el Estado no es nadie para decirnos si yo tengo que dar este biberón y mi marido tiene que dar el siguiente. El Estado no puede entrar en nuestras casas. Por eso estamos a favor de medidas que apoyen la conciliación, a favor de la corresponsabilidad mientras sea ejercida en libertad, con plena autonomía de las familias. Y después, el segundo punto. No es el segundo punto, es el cuarto punto. El segundo punto con el que no estamos de acuerdo es que se pretenden aplicar medidas para incentivar el liderazgo femenino y promocionar que la mujer esté en puestos directivos. A ver, las mujeres no somos más débiles que los hombres. Las mujeres no somos más vulnerables que los hombres. Las mujeres no somos imbéciles. No necesitamos paternalismo, no necesitamos condescendencia, no necesitamos privilegios, no necesitamos medidas que faciliten que ocupemos puestos de liderazgo, porque en España ahora mismo la mujer puede ocupar cualquier puesto de liderazgo en su trabajo, no hay ningún impedimento. Entonces, señores del Partido Popular, siguen jugando a intentar ser los más progres del Congreso y los más feministas. Va a haber que buscar un exorcista que saque a Irene Montero de sus cuerpos, porque se han tragado todo el discurso progre. Y, de verdad, las mujeres no necesitamos ese paternalismo porque, además, el artículo 14 de la Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. De verdad, dejen ya de cuidarnos y de tutelarnos, que valemos mucho más de lo que ustedes creen. Así que, por estas razones, nos vamos a abstener, sí, a la conciliación, pero no al tutelaje del Estado en la corresponsabilidad, no a que el Estado entre en nuestras casas y, por supuesto, que si esto va a servir de excusa para el feminismo y para la victimización de la mujer, no vamos a aceptarlo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Le quería comentar, antes de empezar, a la señora Castañón, que me ha interpelado directamente antes, dos cuestiones, si me lo permite. La primera, que usted ha tenido un hijo, yo he tenido 4, para mí la maternidad tiene un valor inmenso, pero sin embargo pienso que las mujeres no son mejores ni peores, ni valen más ni menos por decidir tener hijos o no tenerlos. Eso para empezar. Y en segundo lugar, también quería decirle que le quede muy claro que entiendo que la maternidad, cuando los hijos son de acogida o de adopción, es también valiosísima y merece también todo el apoyo por parte del Estado. Me meto en faena, dejando a un lado la exposición de motivos del Partido Popular, que ha dejado claro que ha comprado y asumido el discurso de la izquierda sobre la igualdad de género y sobre este nuevo feminismo que nos victimiza. Proponer medidas que ayuden a las mujeres trabajadoras, tanto si lo hacen dentro de casa como fuera,
cuidando de sus hijos y de sus familias, como si pues lo hacen en su trabajo normal. Está totalmente en línea con nuestro discurso, porque nosotros creemos que hay que premiar y valorar el esfuerzo de las mujeres madres y darle a la maternidad la inmensa importancia que tiene y trabajar para que el Estado compense, premie y valore a las mujeres y a las empresas que cuentan con las mujeres madres. Y aunque, como he dicho anteriormente, negamos la mayor y no creemos que haya discriminación por razón de sexo, sino que hay discriminación y desigualdad porque no se valora la maternidad como se debería valorar, entendemos que debemos apoyar las medidas propuestas, aunque nos hubiera gustado a lo mejor mayor concreción, eso sí, en el contenido de esos programas para poder valorar su idoneidad. Y les hemos propuesto unas enmiendas para su consideración que entendemos que mejoran su propuesta y que nos gustaría que incluyeran para su aprobación. Dichas enmiendas van en varios sentidos. El primero, en que estamos en una comisión de igualdad, por lo que aludir solo a las mujeres nos parece discriminatorio. Entendemos que cualquier medida que se tome desde esta institución debe ser para favorecer tanto a hombres como a mujeres en igualdad, porque todos sabemos que los varones pueden ser también objeto de la situación que se describe en esta moción. Si queremos verdadera igualdad, debemos ser generosos y debemos ser justos. Nos parece igualmente importante recalcar el concepto de libertad, porque las familias deben ser libres para organizarse como consideren en sus obligaciones laborales y familiares y no estar sometidas a la tutela del Estado, y porque la corresponsabilidad o cualquier otro asunto de índole privado compete única y exclusivamente a las familias. Nos gustaría que se suprimiera el punto que propone impulsar el liderazgo femenino, porque entendemos que la legislación vigente ya ampara a las mujeres y ya nos permite que en el pleno ejercicio de nuestra libertad optemos a puestos directivos y de liderazgo. Nosotros sí creemos en las mujeres y por eso estamos convencidos de que si una mujer se propone llegar lejos por sus propios medios, que si una mujer tiene la capacidad, la ambición y el deseo de hacerlo, llegará lejos, como lo han hecho ya muchas mujeres. Y por otro lado, también nos gustaría, y así lo proponemos en un nuevo punto, que se ampliara la protección prevista en la proposición no de ley a aquellas personas que opten por no reincorporarse al mercado laboral para continuar dedicándose al cuidado de menores o de personas en situación de dependencia, por considerar que es una opción igual de valiosa que cualquier otra. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.